Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. El título de esta platiquita es que la soberbia de los rebuznantes los llevará a la perdición. Bueno, comenzaré. ¿Qué es la soberbia? La soberbia es creerse más que los demás. Naturalmente que es una falsedad. En la gente ordinaria, la soberbia es una defensa, un mecanismo de defensa, sobre todo las personas que tienen complejo de inferioridad, que se saben inferiores a los demás o se creen inferiores y entonces usan lo contrario, el falso complejo de superioridad, que enmascaran en una actitud soberbia. Bueno, el soberbio es aquel que cree que lo sabe todo, que lo puede todo y que es todo. Por lo tanto, el soberbio no se contempla en su totalidad, en su integridad. Contempla lo que él ve, que lo hace diferente y superior a los demás, pero no ve lo que tiene de igual a los demás y de diferente a los demás. Bueno, me van a decir, pongo un ejemplo. Nabucodonosor. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, allá por el año 600 antes de Cristo, pero ya con mayor precisión 521, se dijo que él se consideró Dios. Bueno, y por lo menos muchos reyes se han considerado dioses, pero se esperan a ser dioses hasta que mueren. Pero hay algunos que se declaran dioses y entonces ellos son la norma última de todo tipo de comportamiento. Son tiranos. Nabucodonosor dijo que era Dios y entonces le vino una locura y por unos meses anduvo en los cerros como un animal. Y ya cuando recuperó el juicio, pues ya supo que no era un Dios, por supuesto. Porque un Dios es alguien que no cambia, que es poderoso y que no puede dejar de ser poderoso. Naturalmente que en la comprensión de las mitologías de los dioses de cada religión y de cada nación o raza son diferentes, sobre todo en el politeísmo. En el politeísmo todos los dioses están supeditados, están mandados, comandados, están dependientes de uno que es el superior, pero que no lo ha sido siempre. Por ejemplo, entre los griegos, ¿cuáles son los dioses principales? El cielo y la tierra. Gea y el cielo. Pero hay un dios que se traga todo. Cronos, que se tragaba a los hijos. El tiempo. Entonces, si el tiempo afecta a alguien o a algo, es inferior al tiempo. Además, el tiempo es incontrolable y todo lo que nace muere.
Y los dioses griegos nacieron de Uranos, el cielo, pues, y Gea, la tierra. Pero fueron decayendo hasta llegar a Zeus, y ya con Zeus se acabó, se acabaron los dioses, porque luego vino el cristianismo, bueno, el judaísmo antes, pero ese no era importante para el mundo, pero luego vino el cristianismo con un solo Dios, trinitario, y acabó con todas las mitologías de los dioses griegos y romanos. Los que se creen dioses tienen ese talón de Aquiles que, pues, al no ser dioses, al creerse dioses, pretenden controlarlo todo, pero ahí es donde está su error, porque nadie puede controlarlo todo. A veces no podemos controlar nuestra vida, menos vamos a poder controlar las vidas de los demás. Por lo tanto, todo ser humano soberbio va a caer. Es un gigante de hierro con pies de barro. Y bueno, ahora voy a ejemplificar. Bueno, hay también fábulas para ver esa soberbia, pues que no se puede. Es la fábula, una fábula es un cuentito inventado, literario y hermoso, para dar una enseñanza. Estaba pastando un buey junto a un arroyuelo, y allí en el arroyuelo estaba un sapo. Y a los compañeros sapos les dijo ese sapo soberbio que iba a hacerse más grande que el buey. Y se infló, se infló, se infló, y no, pues no, era imposible. Hasta una pezuña del buey era más grande que el sapo. Y de tanto que se infló, tronó. Ah, acá es lo mismo. Toda persona que se infla creyéndose grande, llega un momento en que truena, en que se destruye, que ese querer ser más grande de lo que es y superar a los demás destruye a la persona. Por eso, ahorita nosotros, los que estamos aquí, pues, vamos a decir, dialogando luego con sus aportaciones, este gobierno de ahora está inflado de soberbia y creen que pueden hacer lo que quieran. Bueno, me van a decir, padre, todos los presidentes de la República han sido soberbios. Sí, todos. Pero ahora vamos a hablar de los dos últimos. El del AMLO, pues AMLO ni siquiera puede aparecer en ninguna parte. Su soberbia era tan grande que lo que él decía era lo que era. Pero en su soberbia también escogió a la peor candidata para sucederlo. Y al mismo tiempo, su soberbia era tan grande que descompuso a el grupo dirigente morenista para que estuvieran divididos. Y ahí está la debilidad de este gobierno. Porque Sheinbaum, que ganó con 36 millones de votos,
no logró la mayoría, sino con trampas. La mayoría en el Senado y la mayoría en los diputados. La Sheinbaum, que quiere callarnos a todos, pues no le va a resultar, por supuesto. Se está inflando de más, aunque está muy delgadita, como un pabilo. Sin embargo, se está inflando de cosas destructivas, como quererla, pues, ¿cómo podríamos decir? La dominación total sobre el pensamiento de todos. Es imposible. Aún entre los mismos morenistas hay unos que no la quieren, que no la obedecen, y en su soberbia, pues los va a atacar y ellos también. Entonces ya la soberbia del de la jirafa enamorada, el vampiro tabasqueño, el Monreal, el Roñona o Noroña, no sé cómo le dicen. Pues ahí están los tres, y el Timbón francés. Bueno, están los cuatro y la presidenta, pero no pueden llevarse bien, porque López Obrador sembró la semilla de la discordia entre ellos. Y entonces la soberbia del anterior destruyó el gobierno que está. Luego, la soberbia de pensar que no había nadie que pudiera atajar, castigar, destruir, imponer una ley sobre el presidente de la República y todos sus achichincles, pues otra equivocación más, porque sí, desgraciadamente o afortunadamente hay lo que se llama la geopolítica, es decir, el orden internacional dentro de ciertas reglas y leyes. Y ahora este gobierno se está desmoronando, pues porque se cometen pues estupideces de las más tristes. Miren eso del buque insignia que pasó por abajo de un puente de Brooklyn, creo, allá de Estados Unidos. Y que pues no se deberían de haber hecho algo para reducir los mástiles, pero el capitán de ese buque insignia, pues es un idiota. Y es un idiota asesino, como todos los idiotas que gobiernan en ciertas áreas de riesgos humanos. Ese buque insignia, con ese accidente, entonces murieron 2 cadetes luego. Hay una veintena de heridos y unos graves. ¿Y qué va a hacer la soberbia de la presidenta? Tendría que castigar la ineptitud del capitán de esa corbeta. Pero como la ineptitud, 90% de pendejez y 10% de capacidad, ¿cómo va a castigar la pendejez que han puesto como regla para juzgar el funcionamiento de todo tipo de empleados? La soberbia. Y luego ya está desatada
la cancelación de visas a morenistas ínclitos y a gobernadores y a puestos grandes en ese gobierno soberbio. Y el que la hace, la paga, por supuesto. Tarde o temprano, el que la hace, la paga. Ahora, que este gobierno tiene un apoyo, vamos a decir, de 50 millones de personas, de las 100 pues que más o menos que son votables, votantes. Sí. ¿Y cómo le ha hecho? Pues haciendo dos cosas, una buena y otra mala. Pero las dos son malas al final, pero total, aceptemos que una es buena. ¿Cuál es la buena? Que ayuda a muchas personas necesitadas con una dádiva, nada más. ¿Cuál es lo malo? Que es universal la dádiva y la puede cobrar el cardenal fulano o el rico perengano o el industrial. Miles de personas cobran cientos de miles sin tener necesidad y a lo mejor hasta de forma malvada. Vamos a sacarle dinero al gobierno para que el gobierno fracase, que al cabo les da a todos, nada más por la edad. Y lo que se roban los ricos, les falta a los pobres, pero eso tampoco no va a quedar así, porque los ricos y los pobres va a llegar un momento en que no van a recibir nada. Y cuando eso ocurra, entonces la soberbia de creer que pueden robar a los pobres, a los ricos, a la nación, esa soberbia de impunidad, de que pueden hacer el mal sin que nadie los corrija ni los castigue, esa mentalidad de impunidad. Y también cuando los pobres en algún determinado momento exijan la reparación de los males que los delincuentes y malos gobernantes les han hecho. Bueno, me refiero a toda la violencia. Ya les había platicado ayer que el estado de Michoacán está terriblemente violentado y que allá en ese poblado de Huizontla, que es un poblado indígena, allá para Aquila y San Pedro Naranjestil, naturalmente que la mayoría de las personas no sabe ni qué es Aquila, un municipio ya casi costero, y San Pedro Naranjestil, que es una parroquia de la sierra, entre la sierra y el mar, pobre, por supuesto, ahí son indígenas también. Huizontla es indígena, náhuatl. Pues fueron 100 camionetas de la ley o de lo que haya sido y trataron muy mal a los pobladores, se metieron a una capilla, robaron las limosnas, ultrajaron al Santísimo y ya cuando no se respeta los lugares sagrados, pues entonces ya qué se espera. Les recuerdo que allá donde yo estuve, los delincuentes se metieron a una misa armados en Zipoco y que puse una queja a la Fiscalía de Jalisco y a la Fiscalía General de la República y que a raíz de eso
los delincuentes me empezaron a tratar mal para correrme de Las Lomas, Jalisco. Pero es que no se pueden quedar las cosas así como si no sucediera nada. El obispo de aquí, gracias a Dios, fue y rebendijo la capilla y les habló con toda claridad. Luego voy a poner 2 videitos de ese acontecimiento aquí en este canalito, la predicación del obispo en esos lugares. Y de todas formas, bueno, de allí, de esa mala intención y mala acción de profanar una capilla, se vino una desgracia para toda aquella región de la parroquia de Las Lomas, Jalisco, o La Loma. Los 6 ranchitos que están aislados del municipio de Jilotlán, que allá son otros municipios, Santa María del Oro. Bueno, entonces, los católicos también tenemos que tomar en cuenta que vivimos en una situación difícil y que ya no se respeta nada. Van y matan a gente en los templos, van y matan a personas en los velorios, en los sepelios, van y matan personas en todas partes. Y la humildad del pueblo, motivada por las limosnas y las dádivas y la necesidad, pues va a desembocar en una violencia, bueno, en una rebelión. Aquí pongo muchos videos pequeños y los voy a seguir poniendo de todas las personas que se quejan de las injusticias del gobierno, de los delincuentes y también las injusticias de las desapariciones. Son terribles, son muchas. Continuamente hay reclamos, llantos, sufrimiento, dolor. No podemos hacernos callosos de los sentimientos. Tenemos que ser personas normales, que no perdamos la capacidad de asombro y de indignación. Naturalmente, pues esto va a ir empeorando, desgraciadamente, y veamos pues qué va a pasar. Siempre mi recomendación, primero, no nos desanimemos. Segundo, hagamos el bien en derredor de nosotros. Hagamos el bien o seamos mensajeros del bien. Y así, ayudándonos unos a otros, pues entonces, pues nos ayudamos. Bueno, es que llevé a un ranchito a una despensa y ya le pregunté a las catequistas de las personas de aquí, ¿cuáles son las más pobres? Y me dijo una catequista, yo, padre, yo soy padre y madre. Ah, bueno, llévate la despensa. Naturalmente yo no la compré, me la regalaron a mí. Fui a otro ranchito en la tarde, donde está el señor ese del tractor que estalló la mina terrestre y está mal, no murió. Una señora también de un rancho que no sé ni quién es, me dijo, padre, ¿le puede llevar este dinero al señor? 500 pesos, sí, con todo gusto. Sí nos podemos ayudar unos a otros, por supuesto que nos podemos ayudar unos a otros. Eso es lo que debemos de hacer. Y lo otro de estarnos peleando o inconformándonos con la burriza, pues no lo hagamos, dejémoslos. La burriza tiene también una soberbia
la soberbia de que su jefe es el mejor de todos y que lo que ha hecho es lo mejor para México y los demás. Bueno, pues dejemos ese tipo de personas que rebuznen a su gusto. Pueden hacer hasta escalas musicales en rebuznación y si quieren, pues algunos grupos que hagan contrapuntos polirrítmicos que al cabo en gustos se rompen burros. Bueno, voy a leer sus aportaciones. Malena Orduña, buenas noches, padre. Igualmente, Malena. Miguel Ruiz, hola, padre, buenas noches. Buenas noches. Maritere, buenas noches, padre. Dios lo bendiga. Que nos bendiga a todos. Emma G. Flores, buenas noches, padre. Dios lo bendiga y cuide siempre. Que nos bendiga y nos cuide a todos. Marimar Blanco, buenas noches, sacerdote José Luis. A todos saludos y bendiciones. Muchas gracias, Marimar. Maritere, tengo a mi perrita mala, tiene cáncer y ahorita se puso muy mal. Disculpen porque no podré contestarles. Pues, ¿qué puede uno decir ante la enfermedad? Que lo que se pueda hacer se haga y lo que se tenga que hacer también. Esperemos pues que deje de sufrir. ¿Qué más? Elvira Espinosa, muy buenas noches, padre José. Siempre tengo el gusto de escucharlo, aunque aquí vamos una hora adelante. Dios lo cuide y saludos para la comunidad segura. Muchas gracias, Elvira Espinosa. Alejandro Villarreal, saludos, padre y comunidad. Esperanza Montes, buenas noches, padre. Un saludo para usted y toda la comunidad segura. Excelente semana para todos. Igualmente. Enrique, padre, saludos. Una pregunta. Andrés Manuel es masón y los masones siguen siendo enemigos de la iglesia. Saludos. Sí, pero haz de cuenta que es como una infección que ya perdió la fuerza. Los masones son una organización secreta que pretenden tener un dominio político y religioso de todo el mundo. Y antes usaban métodos pues muy drásticos, asesinatos, persecuciones, etcétera. Pero ya no. Y ahora son una asociación, vamos a decir, que también ya no es secreta porque pues hacen festivales, presentaciones. Allá en España invitan a filósofos a que hablen en las logias. Entonces ya están civilizados. Sí son en cierta manera enemigos de la iglesia, pero eso era antes, cuando ellos creían que la iglesia tenía demasiado poder, sea del siglo XVII, XVIII, con los Illuminati y otros, los Rosacruces, etc. Alejandro Torres, buenas noches, padre. Sí que todos los gobernantes de México eran masones, yo no sé si los del PAN. Alejandro Torres, buenas noches, padre. Casovic Sam, deje su like. Muchas gracias. MO, lo bueno que la corbeta ya estaba para retirarla, ya que anteriormente de llamarse Cuauhtémoc se llamaba La Pinta. Y como ya se acabó Cristóbal Colón, pues ahora es la Despechugada. MO era una corbeta de velas y de madera, por Dios santo, bueno, el que por su gusto se sube a un barco que se deteriora, pues está bien. Alejandro Villarreal, que pongan su like. Gracias, Alejandro. Gloria Rocío Comparán.
Arroyola, Padre, cada día que pasa me da miedo a dónde vamos a parar con este gobierno de excremento. Lo que hace, se hace, alá y se va. ¿Qué hicimos para merecer esto? Bendiciones, Padre, y todos juntos. Lo merecemos por flojos, políticamente hablando, por descuidados, porque dejamos que los astutos y malvados se aprovechen. Pues está bien, lo merecemos. Jesús M. Buenas noches, Padre José Luis y comunidad. Gracias por sus comentarios y palabras que nos motivan a seguir. Y como nuestros padres nos enseñaron, Dios bendiga a toda esta comunidad, así que nos bendiga a todos. Y no formemos parte de la clase rebuznante. María Liliana Mezco Álvarez. Hola, Padre, buenas noches y gracias. María Liliana, igualmente. NOS y los perjudicados del gobierno no le ponen un correctivo, perpetuarán su condición. Por supuesto. Marimar Blanco, escucharlo me da paz. Gracias por todo lo que nos comparte de su sabiduría. Bendiciones, muchas gracias. Son ocurrencias. Alejandro Villarreal, Padre, gracias, hasta mañana. Igualmente, Alejandro, mañana es a las 9. Relaxing, buenas noches, Padre. ¿Algún buen doctor particular de Apatzingán que recomiende? Sí, hay un doctor Cortés y hay un doctor que se llama Carlos Arias. Es un señor ya grande que tiene su consultorio como a 2 cuadras del centro, por la calle lateral de Catedral. Carlos, el doctor ese Arias es de esos que revisan primero a las personas y sabe muchas cosas, ya está grande, y luego ya los manda a hacer estudios y luego los manda con los que corresponden. Marimar Blanco, escuché en un canal que la trastornada Clara Burgada está planeando profanar iglesia llamada Cristo Rey. Dios perdone nuestra putrefacción humana y blasfemias. Pues sí, es que ya nuestros gobernantes no creen en nada. Son fanáticos del comunismo, entre comillas. Vidal García, mis boletas creo que están bien. Bueno, amigos y amigas, buenas noches, que Dios los bendiga. Nos vemos mañana si Dios quiere. Bueno, la mayoría de las personas recomendamos que no voten, pero si quieren votar, háganlo, ¿por qué no? Andrea, buenas noches, Padre José Segura, igualmente a todos. Buenas noches y que Dios los bendiga.